Bueno, como les comentaba también en la otra diapositiva, la intención precisamente de la respiración durante el dormir es, como les platicaba, debe suceder con un esfuerzo necesario para mantener los niveles de CO2 y la presión parcial de oxígeno en un nivel adecuado, pero sin despertarnos. Entonces, es un poquito de fisiología, esto ya lo sabemos a nivel del sistema nervioso central. El sensor más importante, o en el 70%, es precisamente el CO2, y a nivel periférico es la presión parcial de oxígeno, lo que en específico el cuerpo carotídeo y el callado aórtico van a estar sensando. En todo el sistema, no nada más en el sistema del árbol traqueobronquial, existen estos sensores, sino a nivel muscular, en el pulmón, en el sistema nervioso central, en el cuerpo carotídeo, vamos a encontrar estos sensores. Y precisamente donde proviene la curva es, ¿me prestas el apuntador, por favor? Es de aquí de lo que estamos viendo la curva, es precisamente los núcleos que estamos viendo en el sistema nervioso central. En específico, el principal, el responsable inspiratorio es el grupo dorsal, y vamos a ver en las curvas el inicio de la rampa de una manera inicial. Si no se corrige los niveles de CO2 o la presión parcial de oxígeno del cuerpo carotídeo, se va a ver la necesidad de entrar el grupo ventral respiratorio con la intención de hacer una inspiración más importante para poder nivelar estos gases dentro del sistema nervioso central o a nivel periférico. El que rompe precisamente esta rampa, como bien sabemos que la expiración es pasiva, lo hace precisamente el grupo neumotáxico. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que la curva que vemos también de flujo en un quirófano es precisamente el reflejo de estos núcleos a nivel del sistema nervioso central, tanto la inspiración totalmente pasiva, ya sea solita por el grupo dorsal o auxiliada por el grupo ventral, y se ve cortada precisamente por el grupo neumotáxico, y esa va a ser la expiración, que como les comento es pasiva. Si a pesar de eso los niveles de CO2 y la presión parcial de oxígeno no se ven en un nivel adecuado, pues el que nos va a ayudar ahí es el otro auxiliar, haciendo la frecuencia respiratoria de una manera más intensa. De manera más específica, vemos aquí como el control periférico, precisamente en el endotelio, después del nivel por debajo de 90 de presión parcial de oxígeno, va a favorecer dentro de la misma célula tipo 1, que es la funcionante, una liberación importante de los depósitos cálcicos con la liberación de acetilcolina. Sí, ese es lo que estamos viendo como reflejo a la hipoxemia, la elevación de la adrenalina, que de manera subsecuente va a ser un deterioro cardiovascular. Entonces, el control periférico está principalmente por la presión parcial de oxígeno, y este es el fenómeno que está sucediendo. Es por eso que si lo viéramos en una curva, vamos a ver cómo después de 90 se va a elevar una máxima respuesta a la ventilación con la intención de compensarlo. A diferencia de en el sistema nervioso central, el que va a tener ahí la capacidad de aumentar su intensidad desde el punto de vista sensorial es precisamente el CO2, porque va a ser más permeable a la barrera hematoencefálica, va a atravesarla precisamente, y gracias a la anhidrasa carbónica va a elevar los hidrogeniones en esa zona. Entonces, eso va a favorecer de nueva cuenta que el pH, dependiendo de cómo se vaya comportando hacia la alza, vamos a ver más respuesta ventilatoria. De esta forma, lo que les quiero ejemplificar con esto es que, a final de cuentas, lo que estamos viendo, tanto en la cánula de flujo como en la ventilación y en la respuesta al CO2 y al oxígeno, están unidos, y gracias a esto, el equipo de presión, los equipos de presión trabajan dependiendo de cómo está recibiendo el flujo. Eso es lo que está recibiendo el equipo de presión. Esto, desde el punto de vista dinámico, esto es lo que está sucediendo en una vía aérea obstructiva. Esta es la apnea del sueño. Si hay una mayor velocidad, por ejemplo, si la nariz no está funcionando de una manera adecuada, contrario a lo que uno pensaría,
los tejidos que están circundantes van a tender a acercarse. Qué lástima que no se voltea ahí la imagen, pero lo que les quiero ahí comentar en este video es que traen una pistolita con aire y eso se llama efecto de Bernoulli, en el cual si tú avientas la presión entre los dos láminas, teóricamente uno pensaría que lo que va a ocasionar es que se alejen el uno del otro y sucede todo lo contrario. Lo que sucede es que se juntan gracias a que precisamente a mayor velocidad va a existir menor presión y los tejidos se van a colapsar. A final de cuentas, si vemos la vía aérea desde el punto de vista póstero anterior, es un esfínter. Es todos los músculos que están aquí, en lugar de tender a hacer una dilatación y la base de la lengua ir hacia la parte anterior cuando se contraiga, lo que va a suceder es que precisamente por la fuerza importante del diafragma y por la menor presión en la orofaringe va a tender a hacer una colapsabilidad y lo vamos a ver en una curva. Esto ya lo voy a obviar porque ya lo platicamos, lo voy a adelantar un poquito. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo la vía aérea está abierta y vamos a tener nuestra onda en relación al tiempo con una entrada de aire y una salida de aire. ¿Va? Aquí no hay obstrucción y esto es lo que desde el punto de vista fisiológico está buscando el equipo de presión. Manda una sonda de presión y no encuentra obstrucción y entra y sale el aire y no hay mayor problema. ¿Va? Eso es lo que regularmente debería de tener o lo que regularmente deberíamos de tener para estar ventilando y estar manteniendo tanto la presión parcial de oxígeno y el CO2 de una manera adecuada. En cambio, si hay una obstrucción o hay una colapsabilidad en la vía aérea, lo que vamos a ver en nuestra curva, en vez de tener una onda más fluida y más normal, va a tender a ser una meseta. Esto, los equipos de presión lo van a captar y van a tratar de subir, dependiendo de la marca, por ejemplo en ResMed, de 0.5 de presión y va a tratar de llevar esta que parece como una banderita, como si fuera un límite de flujo. Lo que va a tratar de hacer es llevar un poco más de presión a la vía aérea para que se abra como tal la vía que se quiere obstruir. Si esto aumenta, podemos verlo aquí como si fuera un ronquido. Esta es la onda de flujo. Si lo estuviéramos viendo desde el punto de vista fisiológico, pues es el núcleo dorsal el que está mandando ahí la señal para hacer la inspiración, pero si hay un aumento de flujo o hay un ronquido captado ahí en la sonda, va a tener este movimiento y de nueva cuenta lo que va a tratar de buscar el equipo de presión es elevar un poco de la misma a 0.5 con la intención de tratar de tener esa curva. Asimismo, con una apnea, vamos a ver que precisamente vamos a inferir que el tejido se está obstruyendo o está contactándose el uno de una manera irregular y vamos a ver la ausencia de la onda. No vamos a ver esa curva y esa disminución que sería la expiración y el equipo va a censar este evento y va a elevar a 0.5 la presión. Los equipos tienen la capacidad de censar eventos centrales porque mandan la sonda. Si hay una disminución de la sonda de flujo y no ve el equipo una elevación de la inspiración y la salida de aire, esa misma sonda tiene la capacidad de saber si hay o no obstrucción y de esta manera sabe si el evento es central. ¿Sí? Entonces, los equipos actualmente, para ver cómo va usándose el equipo de presión en cada paciente, tiene la capacidad de decirnos de los de los eventos que está eliminando, ya sean obstructivos o centrales, tiene la capacidad de decirnos ahí si son centrales o son obstructivos y lo hace de esta manera. En general es esto, vemos cómo entra y sale el aire, dependiendo de el equipo. Si se acerca a un evento obstructivo, a una hipopnea, a un ronquido o algún evento de límite de flujo, va a subir 0.5, va a volver a revisar. Si existe otro evento, va a volver a subir a 0.5 hasta que tenga una curva otra vez de entrada y de salida de aire.
Hay dos presiones aquí muy importantes a ver. Una de ellas es precisamente la presión de cierre, que estaba hablando el doctor Rolfo, que es la presión crítica de cierre, que es por la cual por debajo de ella se viene la obstrucción, que es la apnea, y la presión terapéutica, que es arriba de esa presión, en la cual precisamente el equipo de presión va a evitar que se estén acercando los tejidos. Esto es lo que hace básicamente un equipo automático de esa marca, en el cual está sensando cuál es la curva, cuál es la entrada y la salida de aire, y ante los eventos eleva 0.5 de presión hasta tratar de obtener la misma curva. Si no lo logra, va modificándose. Si ya tiene una mejor curva, de todas maneras sube en las primeras ventilaciones 0.5 de presión, pero si no se modifica la curva de manera original, si no tiene pues todavía una mejoría en la curva, pues regresa. Esa es la capacidad de un equipo automático, que puede estar sensando en cada ventilación la onda de señal de flujo y estarla modificando de forma terapéutica para que el paciente esté teniendo la ausencia de pausas respiratorias. En específico, los equipos de presión fijo son los que tienen una presión, como su nombre lo dice, constante y que no lo pueden hacer de manera automática como lo estábamos viendo. Y los equipos automáticos son precisamente la curva que vimos de manera anterior, que cada onda de flujo está haciendo mediante cada respiración, tratando de eliminar los eventos. Hay dos maneras de titular a los pacientes, o sea, de saber cuál es la presión que necesita el equipo para cada paciente. Una de ellas es en un laboratorio de sueño como tal, cuando se hace, por ejemplo, la noche partida, que se hace una polisomnografía, se hace un diagnóstico del paciente y la segunda parte del estudio se coloca un equipo de presión para saber en qué presión se rompen los eventos, y otra de ellas es prestándole un equipo de presión al paciente para que se lo lleve determinado número de días y viendo la base de datos que trae en la memoria del equipo, la percentila 95 en el caso de los equipos de ResMed. ¿Cuáles son los pacientes que se deben de ir a un laboratorio de sueño o en los que lo ideal sería hacer esta titulación de manera controlada? Pues en los pacientes con insuficiencia cardíaca, el uso crónico de opiáceos, las enfermedades pulmonares no controladas, los pacientes que requieren oxígeno, los pacientes con apneas centrales y los hipoventiladores, ¿va? ¿Cuáles son las cosas que se debe de revisar? Por ejemplo, si yo tengo enfrente a un paciente que usa un equipo de presión, o si yo le hice el estudio al paciente y le prestamos un equipo de presión, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Bueno, la presión mínima, la presión máxima, la percentila 95 significa el 95% del tiempo de las ocasiones que mandó la sonda de flujo que haya eliminado los eventos obstructivos. Por ejemplo, si yo le presto un equipo de presión a un paciente y yo le reviso la percentila 95 y dice que en 10.5 o 10.6 se rompieron esos eventos, bueno, ese es el 95% de las ocasiones el equipo necesitó esa presión para eliminar las curvas anormales que vimos anteriormente, ya sea de ronquido, de limitación de flujo, de hipopneas o de apneas. La fuga es el otro parámetro que es importante revisar, que no debe de ser mayor de 25 o siempre y cuando esté compensando el equipo la salida de aire excesiva por fuera de la mascarilla, y lógicamente la cantidad de eventos que está dejando el equipo. Por ejemplo, si el paciente empieza por decir un número con 40 eventos respiratorios por hora y lo revisamos y tiene 6, 7 o 10 eventos respiratorios por hora, bueno, ese es su índice residual, el que está dejando, y como les comento, el equipo tiene la capacidad de decir si son obstructivas o son centrales. Y el tiempo óptimo de uso también, ¿va? Es importante que el paciente esté enterado de que no es lo mismo prender el equipo y ponerse la mascarilla y quitársela en 1 hora o en 2 horas, que cumplir las 5 o 6 horas que se debe de cumplir durante la noche diario. Para hablar un poco de las mascarillas, que es el otro factor importante, no es nada más picarle al equipo de presión.
es la interfaz. Hay muchos artículos que platican que es incluso más importante porque gracias a la tecnología, bueno, los equipos de presión actualmente hacen mucho del trabajo del que uno debería de hacer, pero la colocación de la mascarilla es importantísimo y el otorrinolaringólogo pues está capacitado para identificar cuáles son esos pacientes a los cuales el mentón puede estar un poco hacia atrás y puede que la oronasal no selle, pero que si yo le coloco un equipo de presión con una mascarilla nasal a un paciente con una obstrucción importante, con unos cornetes grandes o con un colapso valvular o con un espolón, pues no lo va a tolerar. La intención o la conducta recomendada actualmente es que tratemos de llevar al paciente a una titulación con una mascarilla nasal, porque la cantidad de presión que se utiliza en un paciente con mascarilla nasal es menor y lógicamente a menor presión, mayor adaptabilidad del paciente. ¿Va? Entonces la conducta es ir por una mascarilla nasal, pero es importante conocer incluso puede uno jugar un poco con la anatomía del paciente y los tipos de mascarilla. Existen muchísimas formas de la mascarilla y es también importante comentarles que todas las mascarillas se colocan igual. Es importante decirle al paciente que lo primero que se tiene que colocar es la interfaz como tal, ya sea en la nariz o a nivel de la nariz y de la cavidad oral, y posterior a esto hay que mandar el arnés hacia la parte posterior, y lo segundo importante es que el ajuste tiene que ser simétrico. No es lo ideal hacer el ajuste de un lado y luego del otro, o de abajo y luego de arriba. Lo ideal es hacer el ajuste de los dos lados de manera simétrica, con la intención de que la mascarilla no quede de una manera inadecuada, incrustada en la cara del paciente. De hecho, todas las mascarillas traen su diagrama, su dibujito para poder utilizarlos, y es importante, como les platicaba, decirles que con su mano diestra, por decirlo así, se tome la mascarilla, y con la mano izquierda tomar el arnés, primero la mascarilla, luego el arnés, y para retirarlo primero el arnés y luego la mascarilla. Eso es nada más como una introducción para los equipos de presión. Les decía que hay ahorita un receso de 20 minutos. Yo espero regresar, esperemos que regresemos a las 7:05. Aquí hay diferentes equipos que están aquí afuera. La intención es que sea un poco más didáctico y que se acerquen a las compañías que están aquí para que nos expliquen cómo funcionan. Y de nueva cuenta hacerles la invitación precisamente para Cancún el 2 y el 3 de diciembre. Están todos cordialmente invitados. Muchas gracias.